En el siglo I se ha categorizado dentro de todos los emperadores que ha habido, desde la dinastía de Julio y las demás dinastías, se ha categorizado los emperadores que han sido más difíciles o que han perseguido con más fervor a la iglesia. Dentro de ello, yo sé que ustedes tienen en la mente a Nerón, un hombre que en el año 64 hizo el incendio de Roma, y ahí comenzó una persecución terrible para los cristianos. En ese tiempo estaban dos personajes, Priscila y Aquila, hombre y mujer que cuidaron a muchos cristianos y vieron cómo eran torturados en las calles, siendo quemados, y algunos en el Gran Coliseo. Así que la iglesia sintió un gran golpe cuando en el año 68 fueron martirizados Pedro y Pablo, según la tradición, según la historia. Pero cuando vemos un poco más la historia más adelante, estuvo Diocleciano. Bueno, primero estuvo Tito y su padre Domiciano, que también persiguieron a la iglesia de una manera terrible. Pero para cuando llega Diocleciano, que ya pues había un tiempo con Domiciano y Tito, que comenzaron a pedir adoración como un dios, Diocleciano se apropia de esto y dice que hay que adorarlo a él. Y Policarpo, un estudiante, discípulo de Juan, el discípulo amado, muy cercano a Juan, junto con Ireneo de Lyon, pero el martirio de Policarpo llega primero, y Policarpo tuvo un espíritu para vencer el miedo, las circunstancias, y aunque murió quemado, aunque murió amarrado y lo iban a quemar, vieron que las llamas no le hacían nada y comenzaron a lanzarle lanzas, y de esa manera murió. Pero la iglesia volvió a sentir un fuerte golpe. Y así como lo dice la profecía, 1260 años, la iglesia ha venido recibiendo duros golpes. Es primera vez que aquí en este culto con el ministerio me toca tener un tema cuando hemos perdido a un miembro fino, a un miembro que se entregó a predicar el Evangelio de Jesús. Yo no tuve el privilegio de conocerlo, desafortunadamente no lo tuve. He tenido el privilegio de conocer a muchos de los que están aquí. Hermanos, yo, teológicamente hablando, el libro de la vida es un libro que le pertenece única y exclusivamente a Dios. Yo no creo que cuando se hace una oración previo a un bautismo, de que el Señor escriba en el libro de la vida el nombre de esa persona porque va a bautizarse, es cuando se cumple. No creo eso. Y perdón si quizás alguno no esté de acuerdo conmigo, pero teológicamente hablando, la Biblia me dice que el libro de la vida le pertenece a Dios. Pero yo hago una pregunta en esta mañana: ¿qué espíritu debe a nosotros liderarnos? ¿Es un espíritu de miedo? ¿Es un espíritu de cobardía? ¿O es el Espíritu Santo que vence el miedo? Y ese es el título que le di al tema de esta mañana. El espíritu que vence el miedo. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7,
Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo enfrentamos nosotros las pruebas, el rechazo o la posibilidad de perder por Cristo? ¿Cómo enfrentamos eso? Aquí hay hombres y mujeres que han tenido que pasar pruebas tremendas. Cada uno de ustedes. Hermanos, el apóstol Pablo, cuando le coloca este mensaje aquí a Timoteo, está respondiendo a un problema humano, el miedo. O sea, sentimos miedo, sentimos tristezas. En la oración del hermano Smith, yo sentí una leve preocupación y una ansiedad de que el Señor venga pronto. Estamos viendo las noticias, la guerra en Medio Oriente. Como dice el señor Mark Feeling en su libro Revelando la Profecía, Esperanza para un Mundo en Crisis, él dice que estas señales que estamos viendo hoy son señales que se han venido repitiendo, pero que suceden para que nosotros podamos tener un espíritu de consagración y un espíritu que esté dispuesto a llevar la palabra de Dios. Porque no podemos negar, vivimos en un mundo lleno de ansiedad y de intimidación espiritual. Pero Pablo aquí nos está invitando a mirar el Espíritu Santo como la fuente que nos sostiene, que nos da valentía y que nos permite seguir adelante, sabiendo que otros han ido al descanso. Y en ellos se va a cumplir la promesa que los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Y si nosotros, Dios en su voluntad, a Dios le da la gana, discúlpeme, ¿verdad?, nos permite estar vivos, le veremos venir en gloria. Ahora, Pablo estaba preso. Ya Pablo, esta es su última carta. Pablo estaba en una prisión romana, estaba sufriendo muchísimo. Nerón estaba persiguiendo a los cristianos de una manera terrible. Pablo sabe que su muerte está cerca porque él se lo dice en el capítulo 4, versículos 6 al 8. Él sabe que su muerte está cerca y le dice: yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo estoy completamente seguro que el hermano Giovanni amaba la venida del Señor Jesús. Pero saben, mis hermanos, está la otra cara de la moneda. Porque Pablo, en el versículo 8 del capítulo 1 de 2 de Timoteo, le dice ahora a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hay dentro de nuestro pueblo, hay espíritu de cobardía, hay espíritu de miedo. Esa palabra cobardía, deilía en el griego, deilía describe la cobardía del soldado que huye de la batalla. En el mundo grecorromano era considerada una gran deshonra. Ustedes recuerdan las historias del Antiguo Testamento cuando, por ejemplo, Gedeón, ¿verdad?, y Moisés escribieron, especialmente Moisés dijo: bueno, cuando vayamos a la guerra, ¿verdad?, quien esté con miedo que regrese a su casa. Gedeón, viendo su ejército, el Señor le dijo: mira, estos son muchos, pero pregunta quiénes tienen miedo, quiénes tienen cobardía, quién no quiere pelear, y que se devuelva. En el Imperio Romano, un soldado que no quería ir a la batalla y se devolvía era una deshonra y perdía una cantidad de privilegios. Pablo, mis queridos, afirma que
este tipo de miedo paralizante no proviene de Dios. Pero ahora, mis hermanos, debemos impulsarnos y seguir adelante, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de guía, de cobardía, sino un espíritu de poder, dunamis, una capacidad espiritual para actuar con valentía, de amor, ágape, amor sacrificial incluso hacia quienes nos rechazan, de dominio propio, sofronismo, mente equilibrada y autocontrol basado en la palabra de Dios para llevar el mensaje a donde el Señor nos lleve. Así que el Espíritu Santo es el que nos debe dominar, es el que nos debe fortalecer, es el que nos debe dar la valentía. En Hechos 1:8, en Hechos capítulo 1, versículo 8, es un texto que ustedes y yo hemos estudiado, repasado muchas veces, ¿verdad? El Señor Jesús les dio una promesa a ellos, y en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, ¿saben ustedes que esta cita se cumplió cuando un emperador era entronizado? El emperador daba regalos. Cuando Octavio, que después se llamó Augusto César, se considera oficialmente el primer emperador, cuando él se entronizó, dio regalos, pan, carne, y hizo una caravana paseando a sus enemigos. Dentro de ella se dice que estuvo Cleopatra, pero dio un festín. Lucas, que se dice que es el autor de Hechos, confirmado por muchos padres de la iglesia, Lucas tiene en mente que ahora el que se está entronizando es el que está por encima de cualquier emperador terrenal, el Dios Todopoderoso, y como Él se entroniza, Él da el mejor regalo que su iglesia necesita, el Espíritu Santo. Y la iglesia predicó en Jerusalén, ahí está el Pentecostés. La iglesia predicó en Judea, ahí está Hechos capítulo 5. La iglesia predicó en Samaria, ahí está Felipe. Y la iglesia predicó hasta lo último de la tierra. En ese siglo I, lo último de la tierra se consideraba que era Roma, Asia Menor, España, y hasta allá se dice que llegó la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes entiendan que el libro de Hechos tiene un bloque que se cumple perfectamente: predicación en Jerusalén, predicación en Judea, predicación en Samaria y predicación hasta los confines de la tierra con Pablo en Roma. Hechos capítulo 28, se predicó el evangelio hasta los confines de la tierra, como se consideraba en el siglo I. Hermanos, hoy la iglesia adventista del séptimo día es conocida mundialmente. Hay algunos pequeños rincones que aún todavía no conocen la palabra de Dios, y es ahí donde nosotros debemos orar para que el Señor envíe misioneros. Pero mientras eso pasa, nosotros debemos pedir el Espíritu Santo para que donde tú estás, para que donde yo esté, el Señor nos hace constantemente el llamado de llevar el Evangelio de Jesús con un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué esto, mis hermanos? Para cuando Jesús venga por segunda vez, nosotros nos llenemos de gozo y darle un abrazo. El amor, el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Ustedes lo conocen, Gálatas capítulo 5, versículos 22-23. Amor, paciencia, dominio propio. El Espíritu prepara al pueblo de Dios para permanecer fiel en el tiempo del fin. Hermanos, vendrán más golpes como estos. Vendrán más golpes como esto, porque el enemigo sabe que ha sido vencido. Y yo les voy a contar aquí brevemente, hermanos. Yo soy el único adventista en mi casa. Mi esposa es la única adventista de su familia. Hay dos cosas que a mí me llenan de temor. Mi madre es una mujer, yo
Yo estoy por cumplir 36 años de edad ahorita en junio. Mi madre tiene 37 años. Antes de concebirme a mí, ya ella fumaba. Yo la veo fuerte. Es una mujer que yo admiro. Llegó hasta tercero de primaria. Allá en nuestra casa en Puerto Colombia hay un cartón enmarcado con el SENA donde la certifican como chef. Solo llegó hasta tercera de primaria, pero le fascina la cocina y se especializó en cocina, en comida de mar. Pero hermanos, a mí me da un miedo y yo oro tanto por mi madre, que mi madre un día le toque cerrar los ojos, pero que no haya sellado su vida para Cristo. Yo creo que el nombre de mi madre está escrito en el libro de la vida porque así el Señor lo tiene. Yo lo creo, pero yo sé que falta dar ese paso fundamental y especial. Y yo sé, hermano, que tú también tienes un ser querido, que su nombre está escrito en el libro de la vida, aunque hoy no haya dado todavía el paso. Hermano, y podemos discutir teológicamente si esto es así o no es así. Pero yo, con las bases bíblicas que tengo en mi mente y que están en la palabra de Dios y que he tomado la decisión de estudiar, sé que hay muchos de nuestros familiares que el Señor los va a sellar para salvación, porque Él ya los tiene en su libro. Pero no debemos tener miedo. No debemos tener un espíritu de cobardía. A donde el Señor nos envíe, vamos a arrebatarles alma al diablo. Quiero terminar en esta mañana diciéndoles lo siguiente. Hoy muchos creyentes sienten presión social, presión cultural, familiar. Dios no nos llama a huir, sino a permanecer firmes en Él. Como soldados, hermanos, que cuando vamos a la guerra, vemos a nuestros valientes caer al lado de nosotros y después nos toca recogerlos, montarlo en el hombro y llevarlo. Hay que ser valientes y avanzar, porque pronto nos vamos a encontrar. El remanente que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús es un pueblo que está lleno del Espíritu Santo, de valentía. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Dios nos dio un poder para testificar, amar, servir y de dominio propio para preservar. Dios desea llenar hoy tu vida y mi vida con su Espíritu Santo, un espíritu que vence el miedo y fortalece la fe. La pregunta de esta mañana es: ¿le permitirás hoy obrar plenamente en tu vida? Yo sé que le estoy hablando a hombres aquí que tienen una experiencia extraordinaria, hombres que hacen llamado para salvación cada momento, pero yo quiero que tú te respondas: ¿le permitirás hoy obrar plenamente a tu Dios, a mi Dios, que obre en tu vida?